Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y el video que voy a hacer hoy día es una predicción, ¿vale? Como vosotros saben, aquellos que me siguen lo que es en el tarot, en Tarot Las Cartas No Mienten, lo que es el horóscopo semanal, mis predicciones mayormente es a través de los sueños, ¿vale? Cuando yo tengo un sueño que me impacta mucho, pues entonces trato de descifrar por qué tengo este tipo de sueño. Y en esta semana constantemente se ha venido repitiendo lo que es el mismo sueño. No entendía por qué, porque habían elementos la cual las personas que conocemos lo que es la interpretación de los sueños nos da lo que es un significado, pero no llegaba a la conclusión. Luego de estar pensando, reflexionando y más con un mensaje que me entregó una persona muy especial, la cual yo confío mucho, que también lo ha revelado, entonces voy como encajando, como se dice, cada pieza de este sueño, cómo poder interpretar. Le voy a contar lo que es el sueño y luego la conclusión que yo saco, ¿vale? Vengo teniendo constantemente pesadillas en la cual veo que son afectados mucho los jóvenes, ¿vale? Los jóvenes. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube, pero voy a buscar la palabra exacta para que este video pues simplemente no sea, como se dice, censurado. Los sueños que yo he tenido es de personas muy jóvenes, que pueden ser sus hijos también, o simplemente jóvenes adolescentes, en la cual me pedían lo que es ayuda, ayuda. Y los elementos que yo he visto ha sido como elementos punzantes, cuchillos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como muchos de vosotros, y si no lo saben, saben que el cuchillo, los elementos punzantes o navajas, significa lo que es traición. Si no lo saben, ya lo saben. Cada vez que vosotros de repente sueñen cuchillo, navajas, algo cortante, ténganlo por seguro que hay una persona que le va a traicionar. Entonces, sea pareja, sea amistades, lo que sea. El otro elemento que yo he visto y que también está representado en los sueños, cada vez que ustedes sueñen lo que es sangre, significa lo que es robo, significa lo que es enfermedad, significa lo que es que van a pasar lo que es un mal momento y también está representado con la traición también. Pero el tipo de sueño es mezcla esos elementos que te estoy comentando y personas que son jóvenes, que son agredidos, personas menores, adolescentes que son agredidos y que ves todos estos elementos juntos, ¿vale? Si yo pudiera dar detalle de los sueños, es que seguro que tendría problema al momento de la transmisión de este video y por eso que no puedo dar detalles. Pero ya vosotros se hacen una idea. Entonces, este tipo de sueño se me ha venido repitiendo día tras día. En algún momento yo pensé que de repente me va a pasar a mí, pero ya hace 2 semanas que no ha pasado esto. Y da la casualidad que una persona muy cercana me dice, he tenido este sueño, se ha presentado una vecina que nosotros teníamos muy cercano a lo que es en casa en Perú, con una vestimenta precioso, bello, más joven inclusive, acá hay otro punto que también le voy a explicar. Cuando vosotros sueñen a un personaje que no está lo que es en esta tierra, ya no está en este mundo, cada vez que vosotros sueñen este tipo de personajes, se presenta mayormente para advertirte, para protegerte. Entonces, yo, como estoy teniendo este tipo de sueño, yo ya tenía lo que es una idea, más o menos ya intuyo lo que se viene, pero como que me faltaba un elemento para poder concretar. El mensaje que lo ha entregado a esta persona especial le ha dicho, se acerca lo que es una
pandemia, ¿vale? Una enfermedad, se acerca a lo que es una enfermedad que va a ser más terrible que el COVID. Entonces, yo, en base a mi sueño, siento que viene lo que es una pandemia, una enfermedad, pero lo curioso va a ser que posiblemente los primeros afectados o al grupo de personas que va a afectar muy, muy fuerte, por decirlo así, o van a ser los primeros que van a dar señales de este tipo de virus o de pandemia que viene, van a ser las personas más jóvenes, ¿vale? Entonces, y me dirá Richard, pero vale, perfecto, pero entonces tú me dices, pero ¿qué tiene que ver aquí los elementos de los cuchillos, navajas, y también qué tiene que ver lo que es el tema de la sangre, ¿no? Que es también como una interpretación de los sueños. Yo siento que esta enfermedad o esta pandemia que viene no es natural. No es algo que a lo mejor nosotros digamos pues como una gripe o como de repente yo que sé una enfermedad que aparece, no. Es como si quisieran que la humanidad esté con miedo, como que quisieran de repente que la humanidad pues simplemente diga, ahora qué más nos espera, ¿por qué no tenemos un aire, un respiro, estar siempre nerviosos? Recuerden que todo es energía. Cuando el ser humano está vibrando mal, entonces como el universo no distingue entre negativo o positivo, el universo simplemente lo que te va a dar es más tragedias, porque entiende que tú buscas esto. Y tú miras, Richard, pero nosotros no buscamos esto, pero te vuelvo a recargar aquí. Yo siento que esto que viene, como no es algo natural, es algo creado, es algo que lo van a soltar. Entonces, ¿para qué? Para que el ser humano pierda fe, para que el ser humano esté nervioso. ¿Y esto qué lleva? Cuando una persona está nervioso, cuando una persona tiene muchas inseguridades, lleva a que enfermedades que a lo mejor de repente estaban durmiendo lo que es en tu cuerpo, pues simplemente salgan lo que es a flote, porque no estás vibrando bien, porque estás con nerviosismo, porque estás tenso. Recuerden que el estrés es la madre de todas las enfermedades y muchas veces no es que nos destruya la enfermedad o nos saque de este mundo la enfermedad. Muchas veces nos traiciona la cabeza, la mente, nos traiciona. Esta enfermedad puede ser para muchas personas muy fuerte, para otras personas no, pero siento que a lo mejor de repente mucha gente va a caer por el tema del nerviosismo, por decir qué es esto, cómo respondo. Yo soy testigo de mucha gente que en la época de la pandemia, en la época del COVID, que se enfermaron y estaban bien y era ingresar lo que es al hospital o a la clínica y ya no salían. Decían, le ha dado lo que es un paro, al día siguiente de tú verles de repente con fuerza, con energía, decirles que no han podido ganar la batalla. Entonces, muchas veces, chicos, lo que nos traiciona es la cabeza. Esto, si vosotros no empezamos ya a moblar esto, si nosotros no actuamos de una forma serena, tranquilo, sé que cuesta, pues la enfermedad que viene o la pandemia que viene puede ser que no sea tan fuerte, pero sin embargo esto nos traiciona la cabeza. Estoy viendo una lucecita por aquí. Esto nos traiciona. Cuando esto nos traiciona, chicos, la cabeza, hasta una simple gripe te puede destruir. Entonces, es muy importante que vosotros se mentalicen. Y esto no solamente es para las pandemias, también es para las enfermedades, para cualquier tipo de enfermedad, para tus problemas que tú tienes en casa, con tu familia, en tu vida de una forma general. Para todo hay solución.
Vosotros encomiéndense su cuerpo, su alma, su espíritu a Dios, a sus ángeles, a sus guías, que le dé a fuerza, porque vuelvo a repetir, y yo sé de un caso de un familiar muy cercano que a veces los doctores son un poco imprudentes. Lo habían dicho que posiblemente iba a tener, que tenía cáncer, ¿vale? Un familiar muy cercano. Y me acuerdo que este familiar faltaba como una semana para que lo puedan hacer lo que es las pruebas, para poder descartar. Y este familiar, cariño, en una semana se volvió palito, se chupó, se chupó. ¿Por qué? Porque estaba con ese miedo, con esa ansiedad, con esa angustia, con ese nerviosismo. Se le baja la defensa. Y yo me acuerdo que le decía, pero por qué actúas de esta manera si todavía no han dicho nada claro? Solamente te lo han soltado. Por eso yo no es porque quiera alarmarles. Yo les aconsejo que cuando llegado este momento no se alarmen, traten de estar tranquilos, serenos, cariño, porque siento que lo que ellos quieren es que nosotros simplemente perdamos el control, que el miedo se nos apodere de nuestra energía, de nuestra alma. Y de esa manera, pues nos tienen, como se dice, controlados y aparte ganan la batalla. No tengan miedo, no tengan miedo y verán que las cosas se van a poder superar. Yo particularmente siento que esta nueva enfermedad o esta nueva pandemia que llegará, primero va a afectar lo que es a las personas más jóvenes y luego pues simplemente a las personas mayores como nosotros o de cualquier edad. Y no sé por qué siento como que la clave o el origen va a estar de repente presente en la parte doméstica. Entonces, siento esto. Este es el mensaje que le quería dar. Le he explicado parte del sueño y más con la revelación de esta persona muy cercana, un familiar que me lo ha dicho, que también tiene como un contacto muy cercano con la Virgen del Carmen y que siempre lo ha ayudado, le ha hecho milagros también. Entonces todo cuadra, ¿vale? Le recomiendo que esto, chicos, tienen que estar tranquilos, serenos. Lo que tenga que venir, que venga, se busca solución, pero no pierdan el control. Si esto falla, todo va a fallar en su cuerpo. Esta enfermedad puede ser de repente fuerte para unos, para otros no, pero si tú estás bien de aquí, verás que te vas a recuperar, si te da, ¿vale? Y si no, encomiéndate a Dios y al universo. Les recomiendo eso. Quieren que nuestra frecuencia, que nuestra energía, que nuestra fe pues simplemente caiga y saben que a través del miedo pueden hacer mucho daño con la humanidad. Los quiero, un besote, hasta la vista y sean felices, cadena de oración para que esto se corte. Yo me acuerdo que en una de las predicciones que yo dije, yo veía mucha gente también que se tiraba al mar y que había como una manipulación, que habían creado un arma y que no se iban lo que es a la costa porque me decían que allí estaba lo que es el mal. Y miren lo que pasó en Hawái. No sé si vosotros recuerdan esa predicción que lo dije, ¿vale? Que venía mucha agua sucia y la gente arrastraba a la gente y yo iba a buscar para apoyarles, para sacarles y no querían. Y había como algo que estaba creado. Bueno, véanlo. Los quiero. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo.